Buenas tardes. El video trata sobre la exposición de la ley del ISFAM. Empezaremos explicando qué es el ISFAM. El ISFAM es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es un organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de proporcionar a los militares en activo y en situación de retiro, así como sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, las prestaciones que integran su entorno de seguridad social. Eso es lo que les ofrece básicamente. De ahí nos pasamos al artículo 2, que vendrían siendo las prestaciones. El artículo 2 de la ley del ISFAM. En la fracción primera del artículo menciona que otorgan las prestaciones y administrar los servicios a su cargo que la presente ley le encomienda. Fracción segunda, administrar su patrimonio exclusivamente para el fin señalado en la presente ley. Fracción tercera, administrar los fondos que reciba con un destino específico, aplicándolos a los fines previstos. Cuarta, administrar los recursos del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que les permita obtener crédito barato y suficiente para inciso A, la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, incluyendo las sujetas al régimen del condominio. Inciso B, la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones. Inciso C, el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. Fracción quinta, coordinar y financiar con recursos del Fondo de la Vivienda programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Fracción sexta, adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus cometidos. Fracción séptima, invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones especiales de esta ley. Fracción octava, realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiere el servicio. Novena, organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas. Décima, expedir el estatuto orgánico, manuales, normas y procedimientos interiores para la debida prestación de los servicios y para su organización interna. Decimoprimera, difundir conocimientos y orientaciones sobre prácticas de previsión social y, última fracción, decimosegunda, las demás que le confieran las leyes y reglamentos. Esto nos pasamos al artículo 18. Dice, las prestaciones que se otorgarán con arreglo de esta ley son las siguientes. Fracción primera, haber de retiro. Fracción segunda, pensión. Tercera, compensación. Cuarta, pagas de defunción. Quinta, ayuda para gastos de sepelio. Sexta, fondo de trabajo. Séptima, fondo de ahorro. Octava, seguro de vida. Novena, seguro colectivo de retiro. Décima, venta de casas y departamentos. Decimoprimera, ocupación temporal de casas y departamentos mediante cuotas de recuperación. Decimosegunda, préstamos hipotecarios a corto plazo. Decimotercera, tiendas, granjas y centros de servicio. Decimocuarta, servicios turísticos. Decimoquinta, casas hogar para retirados. Decimosexta, centros de bienestar infantil. Decimoséptima, servicio funerario. Decimoctava, becas y créditos de capacitación científica y tecnológica. Decimonovena, centros de capacitación, desarrollo y superación de derechos para derechohabientes. Vigésima, centros deportivos y de recreo. Vigésima primera, orientación social. Vigésima segunda, servicio médico integral. Vigésima tercera, farmacias económicas. Vigésima cuarta, vivienda. Vigésima quinta, beca de manutención. Vigésima sexta, beca escolar. Y vigésima séptima, beca especial. De aquí nos pasamos al artículo 58 de la misma ley. Y dice, el Fondo de Trabajo estará constituido con las aportaciones que el gobierno federal realice a favor de cada elemento de tropa y personal de tripulación, equivalente al 11% de sus haberes, a partir de la fecha en que causa alta sea reenganchado hasta que obtenga licencia ilimitada, o bien que es separado del activo o hacienda oficial. De aquí nos pasamos al artículo 100. A fin de entender las necesidades de habitación familiar del militar, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas deberá, fracción primera,
administrar el fondo de la vivienda para los militares en activo. Segunda, establecer y operar con ese fondo un sistema de financiamiento para permitir a los militares en activo obtener crédito barato y suficiente para, inciso A, adquirir en propiedad habitaciones incluyendo las sujetas a régimen de condominio. Inciso B, construir, reparar, ampliar o mejorar sus habitaciones. Inciso C, pagar los pasivos que tengan por los conceptos anteriores. Fracción tercera, coordinar y financiar con el propio fondo programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Fracción cuarta, administrar, conservar, mejorar y, en su caso, ampliar con casas adicionales las unidades habitacionales de su propiedad. Quinta, adquirir y construir con recursos diversos al fondo de la vivienda militar, casas de habitación para ser vendidas a precios módicos a militares en situaciones de retiro. Fracción sexta, construir unidades habitacionales en plazas importantes del país para su ocupación temporal mediante cuotas de recuperación por personal de generales, jefes, oficiales y tropa y sus equivalentes en la Armada de México en situación de retiro. Y por último, fracción séptima, construir unidades habitacionales en lugares próximos a los campos militares, bases navales o aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas, para ser ocupados temporalmente mediante cuotas de recuperación, por personal de generales, jefes, oficiales y tropa, y sus equivalentes en la Armada de México en servicio activo. Aquí nos pasamos al artículo 142. La atención médica quirúrgica es el sistema por el cual se trata de conservar y preservar la salud de las personas, atendiéndose por este concepto no solo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad. La atención médico-quirúrgica a los militares con haber de retiro y a los familiares de los militares que perciban haberes y haber de retiro se prestará por el Instituto en sus propias instalaciones como servicio subrogado, con base en la aportación del gobierno federal especificada en el artículo 121 de esta ley. También tendrán derecho al servicio médico integral en los términos señalados en el párrafo que antecede los derechohabientes del militar sentenciado a cumplir una pena privativa de libertad, que no haya sido destituido de su empleo. Los familiares que tienen derecho a esta prestación son, fracción primera, el cónyuge o en su efecto la concubina o concubinario, siempre y cuando el militar haya hecho la designación de dicha persona en los términos del artículo 160 de esta ley. Fracción segunda, los hijos solteros menores de 18 años. Fracción tercera, los hijos mayores de edad que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato sin descendencia, que se encuentran estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial, con límite de hasta 25 años de edad. Si además de cubrir los requisitos mencionados, están realizando estudios a nivel licenciatura o superiores y demuestran su dependencia económica con el militar. Para ello se deberán presentar los siguientes documentos, mismos que serán actualizados anualmente por el interesado. Inciso A, información testimonial de dependencia económica. Inciso B, constancia de inexistencia de registro de matrimonio expedida por el registro civil. E inciso C, certificado o constancia de estudios. Fracción cuarta, los hijos incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, siempre que la enfermedad o padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus derechos. Fracción quinta, el padre y la madre. Y fracción sexta, al fallecimiento del militar retirado o en activo. Sus familiares tendrán derecho a la prestación del servicio médico gratuito, siempre que la Junta Directiva les reconozca el carácter de pensionistas. Aquí nos pasamos al artículo 177. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina informarán al Instituto y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en un término no mayor de 15 días, contados a partir de la fecha en que se generen, de las siguientes situaciones. Fracción primera. Las altas y bajas del personal en las Fuerzas Armadas. Las licencias ilimitadas que se concedan. Esa como fracción segunda. Fracción tercera. Los nombres y las jerarquías de los militares que hayan cumplido la edad límite. Y fracción cuarta. Los nombres de los familiares que los militares señalen para disfrutar de los beneficios que la presente ley concede. Eso último, también dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el militar cause alta o en el mismo plazo cuando cambie sus beneficiarios.
Las mismas secretarías y los militares proporcionarán al instituto y al banco los datos que soliciten en relación con las funciones que les señala esta ley. Aquí nos pasamos a los seguros y riesgos cubiertos. El primero es el seguro de vida militar. El seguro de vida militar tiene por objeto proporcionar una ayuda económica a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de estos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como los militares que hayan causado baja el activo y alta en situación de retiro por inutilidad clasificada en primera o segunda categorías, contraídas en actos del servicio como consecuencia de ellos. De conformidad con el artículo 62 de la ley, tienen derecho a este seguro. Fracción primera, el personal militar en activo y el que se encuentra en situación de retiro con derecho a percibir haber de retiro. Fracción segunda, los cadetes y alumnos de los planteles militares que no perciban haberes. Fracción tercera, los soldados del Servicio Militar Nacional obligatorio que se encuentren bajo bandera encuadrados en las unidades del Servicio Militar Nacional, del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Fracción cuarta, el personal de los cuerpos de defensas rurales que fallezca en acto del servicio a consecuencia de ellos. Y fracción quinta, los militares procesados o sentenciados que no hayan perdido su personalidad militar. El segundo es el seguro colectivo de retiro. El seguro colectivo de retiro protegerá a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en servicio activo que perciban haber y sobrehaber y estén aportando las primas correspondientes. De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la ley, la suma asegurada se otorgará por una sola vez a los militares que causen baja el activo y alta en situación de retiro con derecho a percibir haber de retiro o a sus beneficiarios en los casos siguientes. Fracción primera, a quienes soliciten su retiro y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. Fracción segunda, a quienes por haber cumplido la edad límite en el grado que ostentan de conformidad con esta ley, pasen a situación de retiro y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. Fracción tercera, a los militares inutilizados en actos dentro del servicio, como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas anexas a esta ley, sin tomar en cuenta los años de servicios efectivos prestados. En su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar. Fracción cuarta, a los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos dentro del servicio o como consecuencia de ellos, sin tomar en cuenta los años de servicios efectivos prestados. Fracción quinta, a los militares inutilizados en actos fuera del servicio en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas anexas a esta ley, y que hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. En su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar. Y por último, fracción sexta, a los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos fuera del servicio y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. Esta prestación tiene como finalidad proporcionar recursos económicos para que el militar esté en condiciones de cubrir inicialmente las necesidades que se presenten al separarse del servicio activo y pasar a situación de retiro. De conformidad con el artículo 88 de la ley, no tendrán derecho al seguro colectivo de los retiros militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas por las causales siguientes. Fracción primera, por haberla solicitado sin importar el tiempo de servicios que hayan prestado. Fracción segunda, por mala conducta. Y fracción tercera, por haber permanecido prófugo de la justicia militar, o bien por efectos de sentencia que hayan causado ejecutoria que determine dicha baja o la institución del empleo militar. Aquí pasamos a la devolución de aportaciones al SECORE. De conformidad con el artículo 91 de esta ley, este beneficio se otorga a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan prestado menos de 20 años de servicio y que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones. Militares que causen baja definitiva por haberla solicitado. Segundo, personal de tropa, clases y marinería, así como militares auxiliares que causen baja por haber cumplido su contrato de servicios. Tercera, militares que se les otorgue licencia ilimitada y tengan derecho a compensación al momento de la separación del servicio activo. Cuarta, por inutilidad contraída en actos fuera del servicio, en primera y segunda categoría, y que no hayan cumplido 20 años de servicios efectivos, de conformidad con la ley del instituto. Quinta, los beneficiarios de los militares que fallezcan fuera del servicio y que no hayan cumplido 20 años de servicios efectivos.
Y sexta, militares que causen baja el activo por haberse inutilizado en tercera categoría en actos fuera del servicio y que no hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. La devolución consiste en el total de las aportaciones efectuadas por el militar, más un 20% de lo aportado, a partir de septiembre de 1995, a la fecha de su última aportación. Y por último, vamos a hablar del autoseguro de créditos hipotecarios. Para asegurar el sano equilibrio del fondo, el artículo 111 de la ley establece que los créditos que se otorguen con cargo al fondo de vivienda estarán cubiertos por un seguro que libere al militar o a sus beneficiarios de las obligaciones derivadas del crédito para los casos de inutilización permanente y total para el servicio activo, así como para los casos de muerte. Por inutilidad total y permanente se entiende la imposibilidad física y o mental que constituye causa de retiro, clasificada en la primera o segunda categoría, conforme a las tablas anexas a la presente ley, siempre y cuando la inutilidad se produzca durante acto del servicio, como consecuencia de ellos, y con fecha posterior a la formalización del crédito, debiendo acreditar dicho padecimiento con el certificado médico de inutilidad expedido por 2 médicos militares o navales de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda, así como la declaración de procedencia de retiro emitida por la dependencia correspondiente. Este seguro entrará en vigor durante el tiempo que permanezca insoluto el adeudo y el importe de las primas del seguro señalado será cubierto con los intereses que devengan los créditos otorgados. Y hablaremos también del seguro institucional. El seguro institucional es un beneficio que otorga el Ejecutivo Federal a los servidores públicos, que tiene por objeto cubrir los siniestros de fallecimiento. Teniendo como antecedente el Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de mando de la Administración Pública Federal, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina tramitaron este seguro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que desempeñan puestos de servidores públicos superiores, mandos medios y homólogos cuya suma asegurada equivale a 40 meses de la compensación garantizada bruta que percibe el servidor público al momento de cubrir el deceso. Este instituto, al autorizarse la implementación del seguro en comento, se hizo cargo de su operación y administración, firmando el convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 5 de octubre del año 2000, con vigencia a partir del 1 de noviembre del mismo año. Y bueno, los artículos relacionados con la seguridad social de esta ley y con la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros se encuentran en el capítulo segundo y abarcan desde el artículo 53 hasta el 59 de la ley en la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros. Y bueno, pues eso es todo por parte mía en esta exposición.